Vuelvo a repetir lo que he dicho al principio. Son las palabras de Cristina Moreno, la alcaldesa de Aranjuez, y se las ha dirigido, hemos recogido el trozo que dirige expresamente a Juan Carlos Ramírez, portavoz de Iniciativa por Aranjuez, de Impar, y quién mejor que Juan Carlos Ramírez para responder a esas palabras. Tuyo es el micrófono, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, por primero contestar a la opinión de la señora alcaldesa. Bueno, da la oportunidad a que los demás, sin revanchismo, podamos opinar también sobre lo que ella ha dicho. Lo primero que diré con respecto a mi opinión sobre la alcaldesa, de la actual alcaldesa, la señora Moreno, es que para mí tiene muy poca credibilidad y, desde luego, me parece alguien en este momento, después de 22 meses en el gobierno, sobre la que opino que es una incoherente, incompetente e irresponsable. Y unidas estas características a una persona que tiene que ser la dirigente de un municipio, nos lleva directamente al caos absoluto. Y ahora explicaré por qué. A mí me gustaría, y vosotros en ese sentido yo sé que tenéis acceso más fácil que los vecinos y vosotros oyerais a la misma persona, en el 2014, en el pleno ordinario de ese mes, de enero, y que luego sacarais vuestras propias conclusiones. Esa misma persona que era la portavoz de la oposición en aquel momento y que era lo que opinaba sobre lo mismo que ella llevó ayer a abordar. Me gustaría que lo oyerais. En cualquier caso, os digo algunas de las palabras que decía. Es una estafa y un engaño a los ciudadanos. Eso decía del plan de ajuste, ¿eh? Una estafa y un engaño a los ciudadanos, decía la actual alcaldesa. Que plan de ajuste ofertado en aquel momento no a 200, Ignacio, a 300 ayuntamientos para aplazar el pago de la deuda hasta 2036, decía la misma persona, hipotecaba a varias generaciones de ribereños y a las corporaciones municipales que tengan que gobernar Aranjuez. Así seguía, cualquiera que lo quiera escuchar, hubo una nota y hubo un pleno el que decía. Bien, la actual alcaldesa, que en aquel momento era portavoz, decía esto. Y es más, yo personalmente, coincidía con esa valoración con respecto a lo que han sido los planes de ajuste que se han aprobado en el Ayuntamiento de Aranjuez por el Partido Popular, en el 2012 y en el 2014. Lo mismo, porque ha condicionado la libertad de acción y de decisión a todos los grupos municipales y equipos de gobierno hasta el 2030 y tantos, si no somos capaces de cambiar este plan. Es una incompetente, y voy a explicar también por qué. Porque lleva 22 meses en el gobierno, no es cualquiera, ya venía de conocer esta situación y de tener una opinión propia o de partido, y en los 22 meses no ha hecho nada más que repetir lo mismo que hizo la anterior alcaldesa, la señora Martínez. Ver de qué manera no pago para que sean otros los que tengan que pagar. Porque si fuera verdad que la señora alcaldesa tuviera un proyecto alternativo para efectivamente abordar la situación económica de este ayuntamiento, que va, junto con las empresas municipales, por 180 millones de deuda, junto a estas propuestas traerían alternativas o pedirían alternativas que mi grupo está siempre dispuesto, y así lo ha trasladado a todo aquello que nos han pedido, para efectivamente iniciar un camino. Pero no. Lo que trae ayer es un parche para ella no tener la presión de tener que abordar la situación que tenemos que abordar tarde o temprano, y lo que hizo ayer es traer una petición de crédito de 13 millones de euros a pagarlos en los 3 últimos años, que ya no sé ni a qué año nos vamos, para pagar 2 millones de intereses. De esta manera, ¿qué ocurre? Yo tengo más libertad para no tener una presión sobre la que tengo que cumplir en nombre de todo aquello que ha ocurrido hasta ahora en el ayuntamiento, de lo que es muy responsable directa junto con los representantes del Partido Popular. Y estas situaciones, quienes hemos llegado nuevos, no las aceptamos. Las aceptamos con documentos, con propuestas concretas que nos lleven a ver que efectivamente hay una solución estructural para el Ayuntamiento de Aranjuez. Pero ayer era un parche
como el mismo que se propuso también con carácter de urgencia, nunca meditado, nunca trabajado, en el mes de agosto del pasado año, donde en aquel momento se pedían 11 millones. Y digo a todos los oyentes, que ojo, lo que tiene el plan de ajuste es una posibilidad de acción por parte del Ministerio de Hacienda desde el 2012 contra el Ayuntamiento de Aranjuez en los términos que considere adecuados. En términos de salarios de trabajadores, ya se ocupó la anterior alcaldesa de rebajar el salario de los trabajadores. En términos de poder poner en evidencia los servicios públicos municipales, muchos de ellos. Y en términos de exigir, como se viene exigiendo, y esto es el amparo que va a buscar la actual alcaldesa, de subir los impuestos de manera indiscriminada y simplemente para pagar la deuda que ellos han generado, con su gestión directa. Porque aunque otros hemos estado en el ámbito de la política, jamás hemos gestionado y jamás hemos tomado decisiones sobre ese ámbito. Entonces, esto es lo que ayer trae. Y efectivamente nosotros fuimos ayer no con toda la información al Pleno. El día antes del Pleno, mi compañero y yo estuvimos reunidos con el señor Benito, por cierto, alguien con el que se puede trabajar y que está haciendo un esfuerzo importante porque todos asumamos la responsabilidad de poder trabajar de una manera seria, lo digo y muy clarito. Me parece en este sentido alguien más responsable, más competente y más coherente que la actual alcaldesa dentro del mismo grupo municipal. Con él reunidos, yo no me fui de esa conversación sabiendo que había una contraprestación de intereses de 2 millones de euros. De esa conversación yo me fui con la idea de que era efectivamente una ayuda del Ministerio de Hacienda que permitía a los ayuntamientos una carencia, es decir, un aplazamiento, pero sin condiciones. Lo que ayer luego me encontré, porque un informe de tesorería, qué casualidad, no llegó a mi correo, cuando me llega absolutamente todo de parte de quien los manda, no de la tesorera, me encuentro a las 9 de la mañana de que aquí hay contraprestaciones y que lo que hay encima de la mesa es un crédito sobre el que no hemos hablado, sobre el que no hemos negociado y sobre el que no sabemos nada más que es aplazar un pago sobre el que tenemos obligación. Por cierto, aplazamientos de pagos de principal que venimos desde el 2003 y que nadie resuelve. ¿Cuándo se va a resolver esto? ¿Cuándo? Pues bien, me parece una incompetente porque ha tenido tiempo suficiente. Y es una irresponsable, la alcaldesa de Aranjuez, porque efectivamente ella está llevando la carga de las consecuencias que esto pueda tener, pero las mismas que teníamos hace una semana, antes de que viniera esto, las mismas, Ignacio, que teníamos hace un mes, las mismas que teníamos el año pasado y las mismas que teníamos en el 2015, cuando ella accedió a gobernar, las mismas consecuencias puede tenerlas. Y efectivamente, claro que hay un problema de liquidez en el ayuntamiento, porque el número de presupuestos hechos por el Partido Popular, prorrogados por la actual alcaldesa en el 2015 y en el 2016, para nada tienen que ver con la realidad del gasto y de los ingresos de este ayuntamiento. Y en esa línea nosotros habíamos asumido, ante una invitación del señor concejal delegado, el señor Benito, de trabajar por los presupuestos, mi grupo, como en todo lo que plantean de carácter de interés de este municipio, no solamente le ha dado alternativas, sino que le ha corregido incluso errores. Y es más, y le hemos mostrado en todo momento nuestra disposición personal para abordar realmente las obligaciones de nuestro ayuntamiento y, por supuesto, poder garantizar el pago de todo lo que hay que garantizar. Pero resulta que, y en esta primera, resulta que el día antes del Pleno, es decir, antes de ayer, recibimos un segundo borrador del presupuesto del señor Benito, en el que ya vienen incluidas algunas de nuestras aportaciones, no todas, que supone así, solamente en 20 días de trabajo de este grupo, en una reducción del gasto de más de 400 o 500.000 euros. Y también una reducción de ingresos, porque ese presupuesto ya contempla para el final de año la aplicación de la tasa de la basura a todos los vecinos. Y ahora hemos visto que lo han reducido cuando nosotros lo hemos rechazado. Entonces, es ahí donde estábamos trabajando, Ignacio. En eso es lo que hay que trabajar. Y ahora de repente vienen con esto. Has dicho que ese presupuesto
que viene prolongado desde el 2015, 2014, 2015... No, el 2015 era un presupuesto nuevo. 2015 y 2016. Eso es. Y que de momento está vigente todavía en este Eso 2017. Es. Y que ambos años ese presupuesto se ha cerrado con remanente negativo y se ha cerrado con desequilibrio presupuestario. Se ha referido la alcaldesa que es un presupuesto irreal porque tiene un déficit de 3,5 millones así sobre el papel. O sea, ese presupuesto... Sobre el papel, lo has dicho tú bien. Ese presupuesto hay que aclarar que lo hizo el Partido Popular. Y lo ha trabajado el Partido Socialista, efectivamente. Pero lo hizo el Partido Popular. Y lo ha trabajado el Partido Socialista y ha tenido tiempo para modificarlo desde el 2015. Pero que ese presupuesto irreal, el último presupuesto que hay hecho en el Ayuntamiento de Aranjuez, viene heredado del partido. Todavía no ha habido ningún presupuesto hecho por el Partido Socialista, ninguno, que es el que se está haciendo ahora. Y ahora viene la clave de la segunda parte de la intervención de la alcaldesa de esta mañana, porque precisamente está basada en ese presupuesto. Ha dicho que el presupuesto que se está elaborando lo aprobarán en Junta de Gobierno, como es preceptivo, se pasará al Ministerio de Hacienda, como es obligatorio para un ayuntamiento que está prácticamente intervenido, y esa intervención significa que lo exige el Ministerio de Hacienda, que los presupuestos pasen por el Ministerio antes de ser llevados a pleno, pasarán, y una vez aprobado por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda no aprueba, da el visto bueno a que se pueda presentar al pleno o no, se presentará al pleno con una doble finalidad, lo he especificado. Será el presupuesto para 2017 y moción de confianza. Si no se aprueba, así lo ha dicho, no habrá presupuesto para este año y no habrá equipo de gobierno porque ellos dimiten. Eso, ¿qué ocurre al día siguiente si ese presupuesto no se aprueba y el equipo de gobierno dimite? Pues que el conjunto de la corporación tendremos que decidir cómo tomamos la dirección de este ayuntamiento. Cuando llegue ese momento, pues lo decidiremos, si se puede decidir, y veremos quién o quiénes están capacitados para efectivamente tener otro rumbo. Pero tengo primero que una cuestión anterior. La señora alcaldesa muestra una mediocridad preocupante. Pero no sé si es intencionada o de qué tipo. Cuando dice, y vosotros además luego cogéis esta información, porque es lo que ella traslada, que precisamente esta carencia va para los créditos que el Partido Popular pidió, es falso, de toda falsedad. Porque hay 3 planes de ajuste, uno en el 2012, otro en el 2014, que son del Partido Popular para pago a proveedores, pero recordemos que en el 2015, en junio, Ignacio, nada más llegar los grupos, nosotros no teníamos ni espacio donde estar. Nos trajeron por urgencia la necesidad de ampliar el plan de ajuste para el pago de la famosa sentencia de Incocasa y de Maconsa. 9 millones casi 700.000 euros, que tuvimos que aprobar por urgencia porque teníamos un requerimiento judicial y había que actuar. Y tuvimos que aprobarlo, y mi grupo estuvo de acuerdo, porque esa era una situación límite sobre la que teníamos que decidir, y decidimos. Y en este asunto que ahora nos traen al Pleno, esto también estaba incluido. Resulta que lo hemos aprobado en 2015, nos dan, Ignacio, 3 años de carencia para pagar a partir del 2018, y ahora otra vez la señora alcaldesa quiere pedir otros 3 años de carencia para pagarlo. ¿Quién va a afrontar de una vez la deuda de este ayuntamiento? ¿Quién? Bien, eso por dar la información completa. Presupuesto. Señor Benito, hace aproximadamente un mes, traslada un comunicado a todos los grupos municipales con un borrador de presupuesto, de ingresos y de gastos, por partidas, e invita a todos los grupos municipales en su comunicado a aportar lo que consideren necesario. Mi grupo, Iniciativa por Aranjuez, conmigo al frente, Juan Carlos Ramírez Panadero, lo primero que hacemos es coger esos guantes y efectivamente hacer un análisis de lo que nos plantean, Ignacio, y si alguna vez quieres, personalmente, te lo traslado, no a través de las ondas, porque sería muy tedioso, y hemos hecho un estudio partida por partida, desde el 2014 con presupuesto ejecutado, desde el 2015-2016 lo que se nos plantea ahora. Y con eso, Ignacio, hemos tenido reuniones con el concejal, mi grupo, para plantearle dónde podríamos equilibrar, dónde no, y con unas líneas rojas como ellos dicen. Por ejemplo,
que para el 2017, hasta que no tengamos un objetivo claro estructural para la deuda, ninguna presión fiscal a los vecinos, ninguna. En todo caso, alguna revisión de alguna tasa o precio público que pudiera estar fuera de la ley, a lo que la ley nos obliga, pero ninguna aplicación. Y les dimos oportunidades de ahorro en el gasto, todas para que se pudiera equilibrar un presupuesto y nos permitiera trabajar, y ya le dije inmediatamente en un nuevo plan de ajuste, que acogiera el total de la deuda que tiene este ayuntamiento, total, acreedores cortos, acreedores largos, facturas del cajón, y nos sirviera para no solamente equilibrar el remanente de tesorería, sino también resolver, a partir de ahora, con un presupuesto real, lo que tenemos que abordar. Toda esta es la posición de mi grupo, que el señor concejal conoce perfectamente. Y se la hemos trasladado. Ya en ese momento, el concejal a mí me trasladó que su intención era no llevarlo a los grupos, no, era llevarlo a Ministerio de Hacienda por la siguiente razón, que también quiero explicarla, y es, el pasado año recordaréis que en el mes de septiembre se nos vino deprisa y corriendo a plantear que había que hacer un plan económico-financiero para que Hacienda pudiera percibir que efectivamente el ayuntamiento, tomando medidas, pudiera equilibrar las cuentas. Me explico bien, ¿no? Bien. ¿Por qué ellos traen eso y no nosotros? Porque ellos tienen el resultado de la cuenta de 2015 e incumplimos todos y cada uno de los preceptos establecidos en el plan de ajuste. Pero, sin embargo, nosotros no tenemos la cuenta. La cuenta la hemos tenido este año. Un año después de cuando la teníamos que tener. Bien, traen el plan económico-financiero. No sé si me estoy explicando, Ignacio, para llegar a donde voy, al presupuesto, Para que deciros que lo que ha dicho la alcaldesa, de lo que ha dicho la alcaldesa, es un canto al sol, como otros muchos, porque eso ya estaba previsto. Cuando en el mes de noviembre Aranjuez ahora e Impar le llevamos a pleno una serie de compromisos concretos en el plan económico-financiero y se aprueban, de repente hay silencio. Silencio, no hay respuesta. ¿Por qué? Porque les exigimos que tienen que hacer un esfuerzo personal. Bien. Resulta que en enero, Ignacio, nos dice el concejal que hablando con Hacienda, Hacienda les dice que ya no es necesario presentar un plan económico-financiero si presentan un presupuesto equilibrado. Y le decimos, pues qué bien, trabajemos el presupuesto equilibrado. Y él nos traslada que ese presupuesto se va a llevar a Hacienda, aprobado por Junta de Gobierno, no valorado por los grupos en pleno, y que Hacienda emitirá un informe. Y que con ese informe vendrá a pleno, que luego cada cual que haga lo que quiera. Es decir, que van a condicionar la posición política a la decisión que tome quien nos tiene intervenidos. Eso ya estaba previsto, Ignacio. Por tanto, el canto al sol que hoy la señora alcaldesa ha trasladado era el procedimiento que tenían previsto para llevar a cabo este presupuesto de este año, porque Hacienda se lo había dicho así. Entonces, esta es la realidad. Como también es otro canto al sol decir la señora alcaldesa que ellos se someten a una moción de confianza presentando el presupuesto. Si usted presenta un presupuesto no consensuado, los grupos políticos podremos hacer enmiendas a la totalidad, podremos plantear enmiendas parciales, podremos considerar lo que creamos que es más conveniente y aprobarlo o no. Y luego, si es rechazado, se está rechazando la confianza a la propia alcaldesa. Por tanto, ella no está aportando ningún plus. Este es un propio procedimiento de una aprobación de un presupuesto. Esta es la realidad. Y, por tanto, ¿qué ocurrirá el día después? Oiga, la señora alcaldesa, en mi opinión, como portavoz después de 22 meses, debería haber dimitido ya. Y haber dejado a algún otro compañero de su partido que cogiera las riendas de este pueblo y de este ayuntamiento con más capacidad, con más coherencia y con más responsabilidad. Porque sigue siendo irresponsable cuando une de nuevo esta situación a las inversiones que vienen de Europa y de Madrid. Es una irresponsable y una incoherente, porque sabe perfectamente que nuestro grupo que apoyó eso que es bueno para Aranjuez, fuimos nosotros quienes planteamos que de parte de la inversión tiene que ir para gasto corriente para que se pueda permitir perfectamente llevar a cabo los proyectos. Y en ningún momento el proyecto ha estado condicionado al parche que querían poner, porque toda la acción y el trabajo que se está haciendo técnicamente, lo que estaba buscando era el respaldo de un presupuesto que tiene que ser creíble. Lo demás,
parches, patadas al balón hacia adelante y nadie asumir la responsabilidad que hay que asumir de la deuda que han dejado. Y esa es la posición. Juan Carlos, ya se nos acaba el tiempo. Hemos escuchado tus explicaciones, antes hemos escuchado las de la alcaldesa y para terminar a mí Sí. se me ocurre una pregunta de algo que me preocupa mucho. Hemos escuchado el pleno ayer, estamos escuchando las explicaciones al pleno, hay una nota de prensa por ahí de ACIPA que a mí me ha dejado perplejo. No la he visto, lo siento. Bueno, se titula Ahora a pagar. Bueno, pues que pague el concejal de ACIPA. Porque claro, hombre, es que parece que somos todos imbéciles. Es que aquí se está produciendo algo que es a lo que iba, que me preocupa mucho. No se está produciendo una separación total y absoluta entre el ayuntamiento político y el pueblo. No se está produciendo una separación absoluta entre la clase política gobernante. Ojo, la clase política gobernante son los 25 concejales, porque son los que pueden opinar, y el pueblo no entiende lo que está ocurriendo y cada vez estamos más separados y más lejos. Sí, a la pero gente el pueblo le preocupa que no hay papeleras, que las calles no están limpias, y esto de los planes económicos, financieros y esas cosas parece que no lo entiende. No es muy preocupante y muy grave la situación que se está produciendo en Aranjuez. Efectivamente, pero yo creo que, como tú dices, el pueblo, los vecinos, empiezan a percibir que la situación de la deuda de este ayuntamiento está impidiendo que haya servicios aceptables, que es lo que el ayuntamiento tiene que devolver a los vecinos. Probablemente los vecinos entenderán que hay quienes decimos que antes de que sean ellos los que tengan que pagar, que quién la va a pagar, la deuda, sea sabiendo por qué, para qué y cómo. Pero es que nadie, Ignacio, ha planteado esto todavía. Lo que se está planteando es pedir créditos para pagar créditos. Tú imagínate, el que tiene la hipoteca tiene que pedir otra hipoteca para pagar la hipoteca y que luego tengo que pedir otro crédito para pagar los intereses de la hipoteca. ¿A dónde nos lleva? Al caos. Pero, ¿el que venga que arre, Ignacio, o la responsabilidad hoy? Desgraciadamente en este país esa situación la vive mucha gente. Efectivamente. Que tiene que pedir créditos para pagar. Efectivamente. ¿Y sabes lo que ocurre? Que esa persona que se ha visto, por desgracia, metida en esa situación, no por su responsabilidad, como sí tienen algunos en el ayuntamiento, paga las consecuencias. Aquí nadie paga las consecuencias de las malas gestiones, sino que vamos poniendo parches. Yo duermo más tranquila y más adelante el que venga que arre. Bien, yo diré el problema de otra manera. Uh-huh. Si la situación se va agravando, Uh-huh. esa intervención que ya está en marcha por parte del Ministerio de Hacienda pasa a la segunda fase Uh-huh. de la intervención. La segunda fase de la intervención está muy claro lo que es. El Ministerio de Hacienda dice, este ayuntamiento lo voy a administrar yo Uh-huh. a partir de mañana. Primera norma de administración, se retiran absolutamente todos los servicios que no son obligatorios por ley. Uh-huh. Específicamente, la Escuela de Música cerrada, Uh-huh. la Universidad Popular cerrada, Uh-huh. todas las ayudas y colaboraciones a las agrupaciones culturales y deportivas cerradas, todas las ayudas al deporte cerrado, y el ayuntamiento a cubrir Y subida de impuestos y tasas. y subir impuestos y tasas Uh-huh. y a despedir a un número de trabajadores que puedan despedirse para ahorrar en nómina. Uh-huh. ¿Qué ocurre si el Ministerio de Hacienda nos hace eso? Pues si ocurre eso, evidentemente habrá sido ya que ha llegado las consecuencias sobre la situación que venimos aplazando y aplazando desde el 2003, Ignacio, y que nadie afronta. Todavía estamos pagando créditos de 45 millones de 2003 y de millones y medio, y todavía se sigue debiendo a todo el mundo. Y eso no debe llegar con una actitud responsable, que se entienda que efectivamente se va a abordar la deuda y la situación estructural del ayuntamiento de una vez por todas. Pero ¿sabes a qué han estado acostumbrados? A que han ido haciendo operaciones de este tipo, que es, para entendernos, pan para hoy y hambre para mañana,
que si luego no se resuelven puede llegar la situación de manera clara que tú dices. Y tú dices, ya, pero por lo menos hoy comemos y nos libramos. Sí, Ignacio, por lo menos hoy comemos y nos libramos. Pero llevamos mucho tiempo diciendo lo mismo y nos parece de una irresponsabilidad absoluta. Cuando se le estamos diciendo, vamos a afrontar la realidad tomando decisiones y agrupando toda la deuda. Teniendo todas las posibilidades de pago, sabiendo cómo podemos pagar, diciendo al Ministerio de Hacienda si la posibilidad es de no poder pagar, no me haga usted tener que pedir otro crédito sino permítame usted tener unas mejores condiciones para abordar. Y en el momento que yo tenga esto y tenga un desequilibrio, actúe usted. Pero eso lo hago. No podemos seguir, Ignacio, gestionando presupuestos desde la Junta de Gobierno al margen de la corporación. Te hago este matiz porque dices que luego todos gobernamos, tomando todas las decisiones presupuestarias que tienen que ver con gasto e ingreso desde la Junta de Gobierno, al margen del conjunto de la corporación. Entonces, Ignacio, nos decís ahora, sí, pero tendríais que haber aceptado esto y luego ya veríamos. Oiga, ¿por qué no en esta semana hemos trabajado mañana, tarde y noche en ver cómo con esta oportunidad ¿qué afrontamos? Ningún compromiso. Ningún compromiso, Ignacio. Desde luego la conversación se queda corta. Se queda corta sí. Porque haría falta mucho más tiempo. Además, porque me queda la duda ahora. Yo puedo estar equivocado, pero es nuestra percepción después de la observación, ¿eh? ¿Por qué dice 2003? Los 8 años de gobierno del Partido Popular no es el mayor aumento de deuda en la historia de la Claro, pero total y absoluto. Eso es antes del 2003. Claro, pero es que en el 2003 hubo que asumirla, Ignacio, y la deuda que había en aquel momento se pidió un crédito de 45 millones, en este caso no era un plan de ajuste con el Estado, a un banco que todavía seguimos pagando. Claro que lleva razón. Ahí estamos, de acuerdo. Ignacio, ¿y cuándo terminamos de pagar eso? Que no nos queda tiempo y la conversación sería para estarnos mucho tiempo y además muy interesante. Y necesitaríamos más gente opinando. Efectivamente, habrá que pensar en cómo lo planteamos. Juan Carlos, que muchas gracias a ti por haber venido, por haber contestado, por haber respondido y que esperamos poder seguir hablando. Buscaremos la fórmula para seguir, ya que no habláis en otro sitio. En otro sitio me refiero a que tú estás diciendo que hubiera hecho falta una semana de mañana, tarde y noche para hablar, para discutir, para y habríamos negociar. Condicionado para qué era esto y por qué era esto. Y otro día, ¿podía ser después? No, perdone, después ya no, porque tiene usted desde agosto del año pasado para haber hecho lo mismo, porque en aquel momento dijimos lo mismo, Ignacio, y nada. Bueno, pues ya lo tenemos.